Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Dios les bendiga, amada iglesia. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en estas transmisiones que nos llevan a aprender más de la palabra de Dios. Yo quiero darle primeramente gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Gracias a Dios porque nos permite compartir con ustedes la palabra. Gracias a Dios por la vida de nuestros pastores Eduardo y Abigail Espejel, los cuales les mandan saludos cordiales a todos y cada uno de ustedes. La iglesia de Hay Poder en Jesús México, creo que es una iglesia que Dios ha puesto y donde hemos encontrado un consuelo, un alivio. Hemos encontrado el camino, hemos encontrado ese camino que buscábamos en otros lados. Pero Dios nos ha llevado ahí por un propósito y por eso le doy gracias a Dios. Y porque ustedes son parte de esa iglesia, parte de ese ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos y que Dios le ha permitido a nuestros pastores estar con nosotros. De verdad es un gusto poder compartir con ustedes este tiempo de meditación en la palabra. Así es que yo quiero que cada uno de ustedes ahí donde se encuentran en sus hogares o si nos están de una manera observando por las redes, que pongan atención en lo que Dios habla por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la Biblia. Recordemos que es de suma importancia estar siendo instruidos bajo la palabra de Dios. Es de suma importancia para nuestras vidas ahora como hijos de Dios, estar leyendo las Sagradas Escrituras que nuestro Dios dejó para que podamos entender el camino que tenemos y debamos seguir y tenemos que seguir, amada iglesia. El camino es algo que muchas de las veces se traza delante de nosotros, pero ¿cuál vas a seguir tú? ¿Qué camino vas a seguir? El título de la predicación precisamente es El camino puede ser difícil. A modo de introducción, amada iglesia, quiero contarte algo que Dios ha puesto en mi corazón, un sentimiento, un sentir y un pensar por medio de la palabra. Y quiero decirte esto, que nosotros en muchas ocasiones estuvimos buscando un camino en el cual pudiésemos tener tranquilidad y paz, un camino en el cual nuestras metas pudiesen verse realizadas, un camino también en el cual tuviéramos una economía holgada, una propiedad para poder dejar a nuestros seres queridos. Y también buscábamos un camino en el cual pudiesen acabarse las situaciones complicadas dentro de los hogares. Pero ¿qué camino elegimos? ¿Qué camino estábamos eligiendo antes de conocer de la palabra de Dios, amada iglesia?
Nosotros sabemos que en el libro de Juan menciona y dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. Pero cuando nosotros no teníamos a Jesús en nuestra vida, ¿qué camino estábamos tomando? Uno equivocado, un camino donde existen los pesares, las angustias, las dificultades, un camino donde están lleno de problemas, críticas, envidias. También estaba el camino lleno de maldiciones, de ataduras y muchas de las veces hasta generacionales. Y también en algunas ocasiones todo ese camino lo encontrábamos, pero en él había hasta enfermedades que en algunas ocasiones mencionaba mucha gente y decía, es que mi familiar o mi ser querido tenía o padecía diabetes, yo también la voy a tener. Eso fue lo que me dejó. O tenía un cáncer mi mamá, mi papá, y hoy resulta que yo también tengo ese cáncer. En el aspecto de la medicina, reconocemos y sabemos que vamos a tomar el camino de la ciencia, de la medicina, y vamos a encontrar doctores muy bien instruidos en su carrera, y podemos confiar en ellos y nos van a decir, este medicamento te sirve para el cáncer, para la diabetes, para la cirrosis, para el hígado, para todo ese tipo de enfermedades crónicas que hoy en la actualidad se viven. Y buscábamos ese camino también, confiando en la medicina. ¿Y tiene su parte? Por supuesto que tiene su parte. Por supuesto que tiene su parte dentro de nuestra vida. Porque recordemos que también los médicos son fundamentales en este tiempo. Como un mecánico, como un cocinero, como un arquitecto, un ingeniero, como un licenciado. También podemos usar en el momento indicado, acudir a ellos, usar sus conocimientos. Pero ¿es el camino correcto? ¿Es el camino que tú como iglesia estoy hablando, cristiana, tienes y debes de seguir? Déjame decirte algo. El camino se torna difícil cuando no elegimos muy bien. El camino se torna difícil cuando pensamos o imaginamos que lo que vamos a estar haciendo es lo adecuado. ¿Y qué pasa con el transcurrir de los días? Nos damos cuenta que nos equivocamos al seguir ese camino. Al pensar o imaginar que tenemos un proyecto grande, esplendoroso, al pensar que tenemos una posición económica muy buena y todo lo dejamos en manos de esa holgada posición económica, de esa casa esplendorosa, de esa empresa, de esa carrera, déjame decirte que va a llegar el tiempo en que te canses. El camino que elegiste para emprender anhelos, deseos de superación es correcto, es perfecto. Pero en lo espiritual, ¿crees que sea el camino correcto? ¿Crees que sea un camino adecuado para poder emprender grandes cosas? Hoy en la actualidad, amada iglesia, nos damos cuenta que nosotros como hijos de Dios estamos siendo atraídos por la palabra. Estamos siendo instruidos por la palabra. Pero que la gente allá afuera se está perdiendo por seguir un camino equivocado. Se levantarán dioses falsos, dice la Escritura. Y mucha gente sigue a esos dioses equivocados. Y esto no es nuevo, porque en el Antiguo Testamento también solía suceder lo mismo. Como en el Nuevo Testamento, se inclinaban por dioses ajenos, pensando, imaginando. ¿Usted recuerda aquel pasaje, aquel versículo donde el pueblo, Dios le dice a Moisés, desciende porque el pueblo se ha corrompido, ha hecho becerros de fundición? Imagínese usted en este tiempo,
iban por buen camino. Y Moisés los deja solo para poder ir solo al pueblo, para poder ir a hablar con Dios y que le dé instrucciones de cómo seguirlo. Pero el pueblo ya angustiado, el pueblo ya afligido, preocupado, empieza a decirle a Aarón: oye, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Mejor nos hubiéramos quedado allá. Nuevamente su mente vuelve a recordar las cosas que vivían en el pasado en Egipto. Cómo una masa de gente puede cambiar muchos dilemas, muchos dictámenes. Una multitud de gente unida y bien coordinada puede hacer cambiar de opinión a muchas personas que tienen el liderazgo. Y en esta ocasión, Moisés deja a Aarón de encargado y le dice al pueblo que va a hablar con Dios. Pero el pueblo desesperado y angustiado, siendo que todavía no pasaba ni 1 ni 2 años, ni 3 años, empiezan otra vez nuevamente a decirle: oye, ¿por qué tarda tanto nuestro líder, nuestro representante, nuestro salvador, nuestro líder excepcional, que nos sacó del pueblo, y hoy no le vemos, de la esclavitud? Ellos, todo el pueblo de Israel, se ponen de acuerdo y le dicen a Aarón qué es lo que quieren hacer. Y definitivamente equivocan nuevamente el camino. Se van a hacer un becerro de fundición, y es algo que Dios ve desde los cielos. Y le dice a Moisés: ve, porque el pueblo nuevamente se ha corrompido. Imagínense, realmente cuando nosotros no teníamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador en nuestro corazón, no le habíamos reconocido a Él en nuestros caminos, ¿qué era lo que nosotros hacíamos? Desesperadas por la angustia. Podíamos sentir que no avanzábamos. Hacíamos mucho y no avanzábamos en ese camino. Llegaban las noches y nos desesperábamos. Cuando las esposas veían o notaban al esposo su ausencia por andar en fiestas inadecuadas, se angustiaban y pensaban: este sería o este era el verdadero camino que yo debería de haber elegido para casarme con este hombre. Este es el camino que yo elegí al poner mis ojos y la vista en este varón. Creo que me equivoqué. O el esposo: ¿este era el camino que yo quería? ¿Este era el camino que debería de haber elegido para poder contraer matrimonio con esta esposa, con esta mujer? ¿Qué camino es el que tú quieres seguir, amada iglesia? ¿Qué camino es el que debes de seguir, amado hermano? A ti, amigo, que nos escuchas, que nos estás viendo, quizá nos estés observando, viendo por primera vez. Y yo te digo que debes de pensar muy bien el camino que debes de seguir. Y el mejor camino que podemos seguir es el camino del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación para tu vida están tocando a la puerta. Las buenas nuevas de salvación están tocando a tu puerta, y tú tienes la oportunidad de abrir esa puerta y seguir ese camino. Puedes estar en el campo y siempre vas a elegir un camino para que tu cosecha sea la mejor. Vas a elegir una tierra y en ese camino vas a hacer surcos y vas a dar una cosecha esplendorosa, porque elegiste ese camino, esa tierra de buena simiente, de buen provecho. Igual aquí en la ciudad, ¿qué camino estás eligiendo? ¿Estás eligiendo el camino que te lleve a la perdición? ¿Estás eligiendo el camino que te lleve a la destrucción? ¿Estás siguiendo la masa de gente que se está perdiendo? Esto me refiero espiritualmente, iglesia. Se está perdiendo espiritualmente de la bendición de Dios,
de las promesas de Dios, de la vida eterna que Dios promete por medio de su Hijo Jesucristo. La multitud de gente está emprendiendo grandes cosas y, como lo repito, es bueno y es agradable. ¿Pero es el camino correcto en lo espiritual? Cuando tú eliges un camino espiritual y pones a Dios en primer plano para que todo te salga bien, lo siguiente te saldrá de una forma excelente, porque elegiste el camino del Evangelio. Porque elegiste el camino de bendecir en lugar de maldecir. Porque elegiste el camino de dar al que no tiene. Ese es un buen camino. ¿Por qué no ayudar al que no tiene cuando a ti te sobra? ¿Te es muy difícil desprenderte de eso? Déjame decirte que Dios lo menciona en su palabra y que Jesús lo dijo. Darle al que no tiene. El camino del Evangelio se torna fácil cuando ponemos todo en manos de Dios. Pero cuando el camino es difícil, es porque no elegimos bien lo que íbamos a hacer. Yo en esta hora quiero enseñarte y mostrarte lo que la Biblia nos habla. Y quiero que tú estés muy bien consciente de lo que vas a aprender por medio de ella, porque va a ser beneficio para tu vida con el transcurso de los años. El tiempo que nos quede de vida, yo te lo puedo asegurar que si tú eliges el camino del Evangelio, vas a tener mucho conocimiento y Dios va a empezar a cambiar tu corazón, a ti, amada iglesia. Pero si aún tú no has recibido a Jesucristo como tu Salvador, amigo que nos ves, te invito a que en esta hora abras el corazón, le recibas como tu Salvador, le permitas que Él sea el que dirija tu vida, le pidas perdón por todos los pecados o las cosas malas que hayas hecho. Entonces encontrarás un camino adecuado y correcto. Hasta el camino del perdón podemos encontrar en Jesús. Fíjate qué maravilla. Y esto no es de que nosotros vas a poder pedir perdón por todas las cosas que hiciste mala. Y esto no es de que vayas con las gentes que tal vez en un pasado ofendiste o te ofendieron y las encuentres o te hicieron algo tremendo, algo grave en tu vida. Digas tú, yo nunca lo voy a poder perdonar, pero cuando eliges el camino de Dios, Dios empieza a poner un corazón de carne en tu interior. Un corazón en el cual anteriormente era un corazón duro, un corazón lleno de maldad, de odio, de rencor, de coraje, un corazón lleno de enfermedad, pero Dios viene y lo cambia, amada iglesia. Y llega el tiempo en que tú dices, perdono a aquellas personas que me ofendieron, y lo digo con un corazón limpio, porque he elegido el mejor camino. Recuerda que cuando tú tienes odio en tu interior, cuando tienes rencor, tú eres el único que te haces daño, amada iglesia. Amada hermana, cuando usted ha tenido conflictos con la familia, con la suegra, con los cuñados, con todos, el que usted tenga odio o rencor en su interior, en su corazón, usted va a ser la única afectada. Pero cuando se libera, cuando usted elige el camino correcto, que es el camino Jesús, empieza usted a ser libre. Sabemos que de antemano las situaciones son difíciles, la pandemia está a la orden del día, estamos saliendo poco a poco, que como iglesia tenemos que ser obedientes y hoy podemos tener la certeza de ponernos la vacuna. Hágalo, amada iglesia. Elija el camino de la obediencia. No haga que el camino se torne difícil. Jesús eligió el camino de la obediencia. Jesús, siendo el Hijo de Dios, desde su pronta o muy temprana juventud, adolescencia, eligió el camino de la obediencia por medio de María y de José. Tenía que ser obediente, tenía que ser instruido. Nosotros no podemos pasar por alto
elegir el camino de la obediencia, de la sujeción en el ámbito espiritual, iglesia. Quiero concluir con esta pequeña introducción. Y dice lo siguiente. Cuando nosotros caminamos, sentimos pesadez en nuestra espalda, porque todo lo que hacemos es en vano. Aun cuando tenemos posesiones, aun cuando tenemos un trabajo adecuado, sentimos que no estamos completos y plenos. Pero cuando llegamos al camino, al final de este camino, las situaciones se tornan complicadas y difíciles. Y buscamos el camino espiritual. Y yo lo encontré en la esencia misma de nuestro Señor Jesucristo. Busca a Jesús, porque es el camino, la verdad y la vida. Yo le invito a que hagamos una oración para pasar al consejo de la palabra. Cierre sus ojos ahí donde está y empiece a clamar a Dios. Señor, en esta hora yo te doy gracias. En esta hermosa mañana te doy gracias porque yo sé que tú eres perfecto y soberano. Porque fuera de ti no hay nadie, Señor. Porque es cierto que en el Antiguo Testamento se levantaron dioses, como hoy en la actualidad se levantan dioses, se levantan muchas cosas, pero tenemos un Dios poderoso, un Dios que Él vino a rescatarnos de la oscuridad y las tinieblas por medio de su Hijo Jesucristo. Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová de los ejércitos es el que está sentado en el trono de majestad. Envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti y por mí, y por eso le doy gracias. Y por eso pongo este tiempo de oración y de meditación en las manos del Todopoderoso. En esta hora, Dios, haz que tu Espíritu Santo fluya de una manera adecuada. Haz que el Espíritu de Dios se mueva en los corazones de todos aquellos que nos están viendo, Padre. Que todo lo que estemos haciendo y hablando sea, Padre, de edificación para las personas que nos van a estar observando, para los hermanos de la iglesia, para el amigo que se conectó, para todos aquellos, mi Señor, que necesitan un camino. Muéstrales que Jesús es el camino, enséñales por medio de la palabra que tienes poder para enmendar un camino equivocado a un camino de bendición, de salvación, de restauración, Padre, en el nombre de Jesús. Yo sé que tú tienes poder. En el nombre de Jesús, haz que tu Espíritu Santo fluya en este momento, mi Señor, y que todo lo que nosotros hagamos siempre sea bajo la palabra de Dios. Nunca pensando por nuestro sentir o nuestra mente, sino dejando al Espíritu Santo que fluya dentro de nosotros. En esta hora, Señor, te bendigo, te alabo, te exalto, Señor, y bendice nuestras vidas ahí donde tú estás. Queremos ser parte del Evangelio, Señor. En el nombre precioso y bendito de tu Hijo Jesucristo te lo suplico y te lo pido. Amén y amén, Señor. Amada iglesia, yo le invito a que usted me acompañe, tome su Biblia, en el libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 33, por favor. Acompáñame al libro de los Salmos, verso 33, capítulo 119. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el final. Oh, alabado sea tu nombre, Padre bendito. Enséñame, oh Jehová, el camino, dice, el camino de tus estatutos. ¿Qué son los estatutos para cada uno de nosotros? Hay una definición clara y concisa. ¿Qué es un estatuto? Es algo que se dejó establecido, un decreto que Dios dejó. Antes vino a su mente, después lo bajó y lo dejó como un estatuto para que nosotros pudiéramos conocer de ese estatuto y ser obedientes, seguir a ese estatuto, obedecer. En pocas palabras, un estatuto es obedecer en el ámbito espiritual lo que Dios dejó, amada iglesia. Imagínate, enséñame, oh Dios, el camino. El camino, ese es el camino que usted debe de seguir, amada iglesia. Yo me gozo cada vez que encuentro a una persona
que le compartimos de la palabra o estamos al pendiente de ellos y llevan a cabo lo que se le indica por medio de la Biblia, o los manuales que nos han entregado dentro de la iglesia, dentro del ministerio, para poder tener un crecimiento espiritual. Me gozo porque los tomo para mí, los estudio para mi beneficio, y cuando lo compartimos y veo que esas personas ponen en práctica lo que se les está enseñando y su vida va en un aumento en lugar de ir en un descenso porque eligieron el camino correcto, eso me encanta y me agrada y le doy gracias a Dios porque esas personitas están siendo obedientes a la palabra, como usted, amada iglesia, siendo obediente al pastor que pone Dios enfrente del púlpito y alaba y exalta el nombre y le da indicaciones y tenemos que obedecerle porque nos beneficia a nosotros sin ningún miramiento. Es un camino adecuado, es un camino correcto, iglesia. Es por eso que yo le doy gracias a Dios y me gozo cada vez que alguien es obediente a la palabra. Pero más allá, dice, y los guardaré hasta el fin. ¿Qué es hasta el fin, iglesia? ¿Estás dispuesto a guardar ese camino? ¿Estás dispuesto a guardar ese estatuto? Enséñame. Si tú le pides a Dios, enséñame ese camino, definitivamente Dios te lo va a estar enseñando. Enséñame el camino que debo de seguir para salir de la esclavitud. Dios clamaba a Moisés a petición de todo el pueblo. Enséñame el camino que debo de seguir para poder ser el líder de este pueblo. Y Dios se lo mostraba y se lo enseñaba al pueblo. Y mucho pueblo lo seguía a Moisés, pero pasaban el tiempo y otra vez decaía el ánimo del pueblo. Tú y yo en la actualidad ya no podemos dar marcha atrás. Dios ya nos mostró un camino, iglesia, en el cual debemos de permanecer. Un camino angosto y estrecho. Lo he dicho en otras predicaciones, un camino angosto y estrecho, pero lleno de santidad, delante de ti, detrás de ti. Detrás de ti viene la santidad también y delante de ti también, amada iglesia. Es un camino estrecho, eso que ni qué. Pero déjame decirte que al final de ese camino está la vida eterna. Al final de ese camino se encuentra Jesús, en el cual nosotros nos vamos a encontrar con Él en su momento adecuado. Mientras tanto, sigue el camino. Si te caes, levántate. No te salgas de Él. No te apartes de Él ni a la derecha ni a la izquierda, dice la palabra de Dios. No te apartes. Sigue ese camino porque amplia, ancha y espaciosa es el camino, es la puerta y muchos van por ella. Pero es camino de perdición. Tú que tienes el camino estrecho, que apenas tú puedes pasar por él y lo ves lleno de espinas, lleno de cardos, llenos de situaciones difíciles. Ahí en ese camino Dios te ha puesto, ¿sabes por qué? Para hacerte más fuerte en lo débil, para hacerte hombre sano en la enfermedad, para hacerte mujer sabia aún leyendo la palabra, para hacerte mujer sabia en tu hogar, para hacerte un joven emprendedor, para hacerte un joven que vas a dejar drogas, adicciones, que vas a dejar pornografía. En ese camino Dios te ha puesto para poder salir adelante, para las enfermedades que tú veías que no eran posibles que las quitaras de tu vida. Dios te ha puesto en ese camino para que seas instruido en ella, en Él, por medio de la palabra y puedas dejar esa enfermedad, porque no es tuya, no te pertenece. Recuerda que Dios nos hizo libres, nos hizo sanos, pero nosotros tenemos el deber y la obligación de seguir el camino de santidad. El camino que Dios nos ha puesto por medio de su Hijo Jesucristo, esa es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y dice la palabra que nadie va a ir al Padre sino por medio de Jesús. Entonces sigo el camino de Jesús para poder estar con el Padre el día que mi misión termine aquí en la tierra. Como un día terminó la misión de Jesús, ¿Jesús qué hizo? Iba por caminos largos y caminaba incansablemente, pero Él siempre fue obediente al Padre. Caminaba días enteros. Anteriormente dice la palabra, las medidas, estadios. Caminaba días y kilómetros, leguas caminaba Jesús, sin fijarse en lo demás. Sabía que llegando a aquella ciudad, mucha gente iba a buscarlo y iba a buscar el camino de la sanidad, porque ya la fama de Jesús había crecido incansablemente. Hoy tú no permitas
que así como Jesús fue nombrado en aquellos tiempos por la fama de obediencia y de seguir el camino, hoy tú no permitas lo contrario. No permitas que la ola de gente, la multitud de gente, te arrastre a un camino de perdición. Apártate del mal, dice la palabra, y haz el bien. Apártate de lo malo, vénselo con lo bueno. Dios estará siempre al pendiente de ti. Quiero que me acompañes nuevamente al libro de Génesis, capítulo 3, verso 24. ¿Qué caminos debemos de seguir nosotros? ¿Qué caminos tenemos que seguir? Si desde un principio Adán y Eva siguieron un camino que los trajo a buenos términos, pero hubieran estado mucho mejor en un camino que Dios les había puesto. Génesis capítulo 3, verso 24, dice la palabra de Dios: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí usted ya conoce la historia. Desobediencia, consecuencias. Pero ¿qué hace Dios? Pone querubines a guardar el camino del árbol de la vida. Y así mismo, meramente, es algo de suma importancia. Usted tiene que seguir el camino. Tiene que seguir el camino donde están esos querubines que le van a guardar para el árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Esto es espiritual, amada iglesia. Jesús, siendo ese árbol de vida, esa fuente de agua, ese pan del cielo, ese pastor de pastores, usted tiene ángeles y arcángeles y querubines rodeándolo a usted, cuidando para que siga ese camino y llegue a nuestro Señor Jesucristo, que Dios le ha puesto como meta final, como propósito final de sus días. No puede apartarse, porque entonces sucederá lo que al principio le pasó a Adán y a Eva. Por no ser obedientes, tuvieron que labrar la tierra. ¿Es malo labrar la tierra? Por supuesto que no, porque de eso comemos. Con el sudor de nuestra frente tenemos el alimento, tenemos lo económico. Pero usted, amada iglesia, Jesús hace una comparación grande con ser obediente y la desobediencia. Una comparación: si somos obedientes tendremos vida eterna, tendremos cosas inmejorables, cosas que nos van a llevar a grandes niveles. Pero si uno es desobediente, aún ya conociendo de la palabra, porque déjeme decirle, amada iglesia, es lamentable y triste ver a predicadores, ver a gente que se sube a púlpitos y no son obedientes en toda la extensión de la palabra. Aún la carne les jala. Y yo le invito a que, si usted está pasando por esas circunstancias, desista de todo eso. Rechace todo eso y siga el camino, que es el camino del evangelio a nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted es congregante, es integrante de la iglesia, es hermano de la iglesia y está luchando, padeciendo, está usted siendo agobiado, está siendo entristecido por seguir un camino adecuado, apártese de ese camino. Recuerde que ahora Dios, como ya recibió a Jesucristo, Dios puso querubines alrededor de usted para poder seguir el camino del árbol de vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí estaba hablando el Espíritu Santo a Adán y a Eva. ¿Por qué no siguieron el árbol de la vida, que era simultáneamente el Espíritu Santo? ¿Por qué no siguieron el árbol de la vida, del conocimiento? Oh Dios, yo creo que imagínense, si Adán y Eva pudieran regresar el tiempo atrás, ¿usted cree que no serían obedientes al 100%? Usted y yo no podemos regresar el tiempo atrás. Estamos viviendo aquí, pero podemos ser obedientes y seguir el árbol de la vida.
Podemos seguir el camino hacia el árbol de la vida. Recuerde que ya Dios puso un querubín delante de usted para que le guarde a usted y vaya a buscar ese árbol de vida. Ahora hágalo, despierte de donde se encuentre. Es necesario que usted despierte espiritualmente. Recuerde, amada iglesia, que todo esto es espiritual. De oídas te había oído, decía Job, pero ahora mis ojos te ven. Y así mucha gente. De oídas escucha el nombre de Dios, escucha el nombre de Jesús, escucha el nombre del Espíritu Santo, pero ¿qué hace? Sigue en camino de maldad. Usted y yo podemos remendar, podemos reivindicar nuestro pasado en el camino de santidad y lo hemos hecho ahora, porque tenemos a Jesús, tenemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Amada iglesia, todo este tiempo que usted ha sentido que el camino en donde está le ha agobiado, es porque ha decidido mal. Mire, vamos a Génesis 24, pero ahora capítulo 27, por favor. Génesis 24, capítulo 27. Y dice la palabra de Dios: y dijo, bendito sea Jehová de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Aquí usted ya sabe el camino. Hoy nosotros sabemos que también podemos elegir un camino adecuado para elegir a la amada que usted anda buscando. Pero eso es en el camino de santidad. En el camino de santidad dice la palabra de Dios y lo dice. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome a Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Aquí sabemos que habían mandado a este siervo a buscar, a ver a la esposa, futura esposa que iba a ser, a una mujer que iban a elegir para contraer nupcias. Cuando nosotros elegimos el camino correcto para poder tener a nuestra amada esposa, es para siempre. Si pasaron por momentos de agobio, de tristeza, de enojo, de pleito, y hasta muchas de las veces por tiempos o etapas de que pensaban que el matrimonio ya no tenía solución, iban a divorciarse, déjeme decirle que por la misericordia, la gracia y el amor de Dios, usted sigue junto con su esposa y son una sola carne, porque Dios vino a unirlos, a hacer un solo sentir, un pensar en el Espíritu Santo. Ame y respete a la esposa que tiene sobre todas las cosas. Pídale a Dios dirección para que continúe en el camino del matrimonio de una manera ejemplar y esencial, y que muchos matrimonios puedan decir, ese matrimonio antes era de esa forma, pero hoy es un matrimonio bendecido, ungido y sobre todo instruido en la palabra de Dios, porque ellos decidieron seguirle. ¿Sabe, amada iglesia? El matrimonio no tiene ninguna escuela para enseñarnos desde el principio. La misma vida y la palabra de Dios nos enseña cómo llevar un matrimonio adecuado, pero también lamentablemente no lo quisimos seguir en su tiempo. Pero hoy que estamos en el tiempo de la palabra, de la gracia, tenemos que seguir la instrucción de la palabra para poder amar, respetar y honrar a nuestra esposa sobre todas las cosas. Y no se olvide, Dios es en primer plano y Dios le enseña a amar a su esposa por medio de su Hijo Jesucristo y revelación del Espíritu Santo. Y si antes usted le gritaba y le decía a la esposa, oye, ven acá, hoy le dice usted, oye, amada, te amo y te quiero tanto y eres lo mejor para mí. Ay, la esposa cómo se goza. Y viceversa, cuando usted recibe palabras de amor de parte de la esposa, nos hacen sentir seguros, nos hacen sentir plenos, nos hacen sentir llenos de amor y de cariño para con todos. Eso es lo que Dios quiere y vino a implantar y vino a dejar para toda la tierra. Usted no se pregunte por qué hay guerras, si existe Dios, por qué hay pleitos, por qué hay enfermedades, porque eso es otro tema. Usted gócese en la presencia del Señor cuando
cuando honre y llame a su esposa, cuando elija el camino, cuando elija la verdad, el camino y la verdad, cuando usted vaya a los pies de Jesucristo, el Señor le estará enseñando una manera diferente de vivir, iglesia. Dígame si no es motivo de gozo, de alegría, de poder entender y saber lo que está en este libro escrito. Cuando usted lo lea, dedique tiempo a él. No pierda más tiempo viendo redes sociales, no pierda más tiempo viendo televisión. Elige el camino de la santidad. Instruye a sus hijos en el camino y aun cuando fueran grandes nunca se apartarán de él. Oh, ¿qué camino estás eligiendo, iglesia? ¿Qué camino estás eligiendo, amado hermano? ¿Qué camino estás enseñándoles a tus ovejas, pastor? ¿Qué camino estás enseñándole a las ovejas, profeta, apóstol? ¿Es el camino correcto? Te felicito. ¿Estás siendo equivocado? Reivindica el camino. Es tiempo de que nosotros hagamos gente en el evangelio, enseñándoles un camino adecuado. Éxodo. Antes quiero que vayamos al libro de Génesis allá adelante, capítulo 35 ahora, amada iglesia, 35, verso 3, por favor. Cuando usted lo tenga, empiece a leerlo. 35, verso 3 dice, y levantémonos y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y dice la palabra de Dios, y levantémonos, iglesia, y subamos a Betel, y haré ahí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Dios ha estado con usted en ese camino. Dios ha estado con usted y seguirá estando con usted en ese camino que eligió. Por eso es tiempo de que se levante y haga altar y haga holocausto, pero de buena conducta, ya no de sacrificio, ya no llevando un carnero, un palomino, ya no, sino ahora de sacrificio, de diciéndole a Dios, Señor, presento mi cuerpo a ti como sacrificio vivo, así como Jesucristo se presentó y dio en sacrificio su vida por usted y por mi iglesia. Levántese ahora, es tiempo de que usted haga las cosas adecuadas. Mire, Dios es tan grande y misericordioso que aún más allá de todo eso nos da la vida por medio de su Hijo Jesucristo. Aún más allá del camino que usted elija, le puede dar la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. ¿En qué día te respondió Dios en tu angustia? ¿En qué día sentiste que Dios te respondía en ese momento cuando estabas más abatido y cansado? ¿Ese era tu día de angustia? ¿Y clamaste a Él y te respondió? Ahora levántate y no te apartes ya. Olvídate de lo que viviste. Olvídate de lo pasado, del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de la infidelidad. Olvídate todo eso. Hemos escuchado decir a nuestro pastor Eduardo, cuando el enemigo venga a ti y quiera recordarte tu pasado, quiera decirte si tú eras esto, aquello y lo otro, tú recuérdale su futuro dónde va a estar. Así tú levántate. En ese día de la angustia, olvídalo, porque en ese día clamaste a Dios y Dios te respondió y te dijo, hijo, hija, aquí estoy para sanarte de esa enfermedad, aquí estoy para sacar a tu hijo de esa adicción, aquí estoy para traer a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a mis pies y se rindan y puedan ver el poder que yo tengo para cambiar el pensamiento humano por un pensamiento espiritual. Oh, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Porque es tiempo de que tú y yo cambiemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Que todo lo que hizo en ese día de la angustia no sea en vano. Levántate y esfuérzate. Levántate como todo un guerrero, como toda una guerrera.
pero ya no mirando en lo que va a pasar mañana, sino pensando y anhelando que tienes la victoria en tus manos para poder llevar a cabo el evangelio y decirle a la gente: Dios tiene un propósito para tu vida, Dios puede cambiar tu vida, porque en mí la cambió, en mí la transformó, en mí quitó enfermedades, en mí hizo una criatura nueva y todas las cosas viejas pasaron, dice la Escritura. No es motivo de que te goces, de que te deleites, de que des honra, gloria y honor al Padre de la gloria por medio de su Hijo Jesucristo. Yo no sé si tú estés entendiendo este mensaje, iglesia, pero ahora es tiempo de que sigas el camino del evangelio. Es el tiempo que sigas el camino de Dios, porque solo te va a convenir a ti. Mira, quiero llevarte a otro versículo rápidamente y quiero que me acompañes a Éxodo 13, verso 17. Éxodo 13, verso 17, y dice la palabra de Dios: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva nuevamente a Egipto. Iglesia, tú te das cuenta de lo que el Espíritu Santo habla a tu vida. Dice aquí que Dios no lo llevó al pueblo por ese camino para que no se arrepintiera. Si Dios te llevó por camino de santidad, por ese camino donde es Jesús, Él dijo: yo voy a poner a Jesús para que sigan ese camino y no se arrepientan y digan: ay, me vuelvo al pecado, me vuelvo a la esclavitud. No, iglesia, es tiempo de que tú te levantes. Y luego Faraón dejó ir al pueblo. El pecado, el mismo Satanás que representa a Faraón, el pecado, el mundo, presenta todo lo que es maldad. Dejó ir al pueblo, pero por medio de Dios, Dios tocó el corazón del pueblo. No puedes tú decir que el enemigo pone cosas en tu camino. No le eches la culpa a todo al enemigo. Dios quita al enemigo de tu camino para que tú puedas ser libre. Dios quita ese enemigo de todo tu camino para que tú puedas decir: no regresaré, no me iré, sino que al contrario, Dios te puso en otro camino que es Jesús, para que sigas ese camino, esa brecha, iglesia. Hoy entiendo que no es fácil el camino. Dice la palabra, el título de la predicación la decíamos: el camino puede ser difícil, pero sabes una de las cosas, tú mismo, déjame decirte, tú mismo lo haces difícil cuando no quieres aceptar a Jesucristo. Tú mismo tienes la solución en tus manos para poder seguir el camino de santidad y lo haces difícil. Tú mismo tienes el camino de sanidad en tus manos por medio de la palabra y el Espíritu Santo, y lo haces difícil y te atas esa enfermedad a tu cuerpo y puedes decir: no me hace la medicina. El camino puede ser difícil, pero déjame decirte que en Jesús hay libertad. Quiero que de igual manera me acompañes Éxodo 18 ahora, pero verso 20. Éxodo 18, verso 20. Y dice la palabra: y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que no han de hacer. ¿Qué más te puedo decir, iglesia? Te tengo que decir qué es lo que no debes de hacer. Te tengo que decir que no debes de fornicar. Te tengo que decir que no puedes ver pornografía. Te tengo que decir que no debes de ser infiel. ¿Cómo crees, iglesia? Eso lo sabes tú. Eso lo sabes tú, varón. Eso lo sabes tú, mujer. Eso lo sabes tú, joven. Te tengo que estar diciendo que no puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio con la novia. Eso lo sabes perfectamente. Ahora, se levantan cosas. Te tengo que estar diciendo que no puedes estar viendo el juego nuevo ¿cómo se llama, hija? Calamar. ¿Te tengo que estar diciendo eso? He escuchado que es un juego inadecuado. Mira, créeme que
Mis ojos se han abstenido de ver todos esos comentarios. Dios no me tuvo que decir, te tengo que decir que no puedes estar viendo eso. No, ni tan siquiera. Lo he escuchado, pero no lo he visto. Y ni sé de qué trata, pero muchos jóvenes están cayendo en eso. Levántate ahora, dice la palabra, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar. Las leyes y las ordenanzas que dejó Dios por medio de Moisés. Honra a tu padre, leyes y ordenanzas, leyes que no deberías de levantarte dioses ajenos, ordenanzas que sigan sus estatutos y sus decretos, mandamientos. Dios dejó todo eso para que la iglesia lo siga. No puedes estar observando, no puedes estar perdiendo el tiempo en sala de cine viendo películas inadecuadas, iglesia. ¿Es bueno o es malo el cine? Yo quiero decirte algo. Pregúntale al Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu Santo y que Él te responda. Pero para mí en lo personal, mejor es estar leyendo la Biblia 2 horas, 3 horas, que estar sentado viendo una película inadecuada. Eso te lo puedo decir con un corazón limpio y sincero. Y yo invito a toda la iglesia que haga lo mismo. Empiece a escudriñar la Escritura porque le conviene. Porque al parecer en ellas son las que dan testimonio y tienen la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Vamos rápidamente a otra cita, iglesia. Éxodo, capítulo 32, versículo 8. Dice la palabra de Dios: pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. 9. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y le dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, iglesia. Ve lo que le sucedió al pueblo. Día con día pecaban cuando sentían que no tenían el alimento, cuando sentían que no llegaban a la tierra prometida, cuando veían que no descendía el líder. Cuando tú veas que ese líder está haciendo algo inadecuado, no te apartes, sino que pon los ojos primero en las cosas de arriba, dice la palabra de Dios. Pon los ojos en las cosas que son eternas. No te hagas de una dura cerviz, pueblo. No seamos imitadores de la palabra, sino también hacedores de ella. Escucha lo que Dios habla cuando uno se aparta. Aún Moisés clamó y aún así los pastores están clamando arriba de su púlpito por la iglesia, por sus ovejas, están clamando y diciendo: Señor, ten compasión y misericordia de toda esta iglesia, ten compasión y misericordia de todas las enfermedades que puedan estar siendo ocasionadas. Y Dios escucha el clamor del pastor y Dios escucha el clamor de las ovejas pidiendo, intercediendo por los pastores y más aún por nuestros pastores que pone ahí Dios. ¿No te das cuenta que cuando clamamos a Él, siempre Dios está respondiendo y nos levanta una y otra vez y nunca vamos a caer y nunca vamos a estar diciendo: ay, Dios no me escucha? Sino que al contrario, cuando pase la enfermedad vas a dar honra, vas a dar gloria y vas a decirle: gracias Dios, porque para lo que la ciencia, para lo que la medicina era imposible, para ti todo es posible. Y quitaste de mí una diabetes, y quitaste de mí, Señor, dolor de huesos, y quitaste de mí, Señor, dolores de corazón, y por eso te honro, te glorifico, y por eso proclamo tus grandes maravillas, e invito a toda la gente a seguir el camino del evangelio por medio de Jesús.
Dios es real en estos tiempos, iglesia. Dios se levanta. Dios está viendo todo lo que hace el pueblo, todo lo que está sucediendo. Él está enterado de la pandemia y te ha guardado y te ha sanado si fuiste atacado por ella. ¿No te das cuenta? Dios es real. Solamente nosotros testificamos de lo que Dios hace en nuestras vidas. Solamente nosotros testificamos lo que Dios está haciendo por medio de su Hijo Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. ¿Qué camino quieres seguir? ¿Quieres hacer el camino difícil o quieres hacer el camino fácil eligiendo a Jesús? No recuerdo cuánto tiempo ha pasado desde que empecé a servirle a Dios. Pero sí puedo recordar aquella noche cuando llegué a una iglesia y el pastor estaba predicando y todo lo que hablaba parecía que ese hermano que me invitó se lo hubiera contado. Y yo ni tan siquiera conocía a ese pastor. Hoy bendigo su vida de ese pastor Adrián. Y ya son más de 20 años. Hoy yo te invito a que no pierdas tiempo y sigue el camino. Aun cuando eres niño, cuando eras niña, tienes que seguir el camino. Instruye a tus hijos en el camino del Evangelio, porque le va a servir a ellos. Deuteronomio capítulo 1, verso 19, amada iglesia, y con esto estaremos terminando. Deuteronomio capítulo 1, verso 19. Dice la palabra de Dios. Si usted lo encuentra, comience a leerlo, comience a repasarlo y le dejo esto de tarea. Lea todo este libro de Deuteronomio y encontrará las grandes bendiciones, las grandes proezas que Dios ha hecho. Pero si nos apartamos también del camino, encontraremos cosas que no son agradables. Y por eso yo le invito a que usted siempre esté en el camino. Dice la palabra de Dios: y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije: habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. Y venisteis a mí todos vosotros y dijisteis: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Iglesia, yo con esto quiero decirte que Dios es bueno y manda gente a que revise el camino. Y para nosotros el camino es Jesús, y ya está revisado, y podemos decirte que ese camino en el cual te estamos hablando es el mejor que puedes tú seguir. Los años que pasó todo el pueblo en el desierto, creo que no fueron nada agradables. Los años que tú pasaste en tinieblas junto con toda tu familia no fue agradable. Hoy Dios te muestra un camino por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy Dios muestra un camino de santidad. Hoy Dios hace un camino fácil. Yo titulé: el camino puede ser difícil, pero esto es si tú quieres. Y sabes, creo que tú no lo deseas. El camino puede ser lo más fácil y hermoso cuando sigues a Jesús. Yo te invito, iglesia, que sigas cada transmisión, porque es un mensaje de suma importancia para tu vida. Que te conectes, pero que también los días domingos vayas a la iglesia de Poder en Jesús, México. 11 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana está en servicio, está en oración constante. Es lo que te he dicho. Recuerda que Jesús, dice la palabra de Dios,
que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va a ir al Padre si no es por medio de Él. Todo esto lo puedes encontrar en la Biblia, pero las predicaciones no te las pierdas por medio de las redes sociales. Gracias de verdad, iglesia. Que Dios les bendiga donde quiera que ustedes estén, que Dios les guarde donde quiera que vayan y que siempre haga resplandecer su rostro sobre de todos y cada uno de ustedes. Gracias y que Dios siempre les guarde. Amén.